Buenas noches, segundo martes de mes y estamos con la conferencia número 31 de la Agenda Social. Estamos a minutos de las 8, así que bienvenidos compañeros, visitantes, amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores y a todos aquellos que nos siguen por Facebook y por YouTube como siempre y nos acompañan desde tempranas horas que hemos estado transmitiendo desde las 6 de la tarde con otra conferencia previa de un tema muy interesante sobre educación. Pero esta noche tenemos dos grandes invitados y con la conducción de Enrique Valderrama. Nos acompaña Javier Labarte y Luis Salazar. Nos acompaña también en la mesa nuestra integrante de la Comisión Política, al igual que Enrique, Carmencita Najarro, y hoy día sí el tema de educación, se ha tratado con mi interpretación. Bueno, Enrique, por favor. Estimados compañeros, amigos, sé que es un contexto un poco difícil para una conferencia intelectual, dado el contexto deportivo que también se vive. Por eso les agradezco profundamente que estén el día de hoy para intercambiar algunas ideas sobre un tema que me parece fundamental. Hemos venido revisando alrededor de estas 30 conferencias previas de la Agenda Social, desde exactamente diciembre del año 2022, algunas perspectivas sobre el tema de seguridad ciudadana, sobre el tema de microempresa, sobre el asunto de la agricultura en el país, el debate energético también, lógicamente, sobre el asunto de la vivienda social, en fin, sobre múltiples temas. Pero no podemos ser ajenos a la realidad respecto a que la economía del Perú finalmente tiene una relación de dependencia respecto a los grandes bloques económicos y a lo que ocurre con ellos, evidentemente, día a día, más aún en un contexto como el que justamente hoy día nos convoca. Y es que a partir del hecho de que el presidente Trump haya asumido su mandato en los Estados Unidos, de una u otra manera el intercambio comercial, o por lo menos se ha anunciado que las reglas de este van a sufrir modificaciones importantes, o por lo menos hubieron grandes anuncios, idas, vueltas, retrocesos, pero lo que se nota es definitivamente que hay un ímpetu de una competencia, una tensión económica entre Estados Unidos y la República Popular China, que dicho sea de paso es un aliado comercial importante también para el Perú, que lógicamente tiene en el país múltiples intereses. Podemos hablar del asunto energético, por ejemplo, en donde se ha hecho aquí incluso integración vertical. Podemos hablar del asunto del megapuerto de Chancay, por ejemplo, que se ha debatido, sobre el cual Javier Labarte también ha escrito bastante. Y evidentemente muchos otros temas como el asunto minero, por ejemplo. Y lógicamente la mirada de la agroexportación está también muy puesta sobre los Estados Unidos, y era lo que causaba profunda expectativa también en lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, el día de hoy, para mirar nuestra relación con el mundo, fundamentalmente marcado por esta competencia entre estos dos grandes bloques económicos y sus aliados, hemos convocado el día de hoy justamente a Javier Labarte y a Luis Salazar, quienes van a darnos una mirada respecto a este asunto y cómo el Perú puede, primero, cómo va a afectar potencialmente al país esa tensión, y luego quizás cómo podemos tener una ventana de oportunidad para definitivamente colocarnos en este nuevo contexto. Nos acompaña como siempre en la mesa nuestro anfitrión Luis Fernando Lindo, y el día de hoy clausurará la jornada Carmen Najarro, miembro de la Comisión Política Nacional del Partido del Pueblo. Vamos a empezar entonces con la primera ronda de 20 minutos para cada uno de los expositores. Esto se está transmitiendo en vivo y quedará grabado también. Y empezamos con Javier Labarte, quien tiene una amplia experiencia en el tema portuario, empresario, además ha sido miembro de un directorio de Confiepa hasta donde recuerdo, y evidentemente ha estudiado mucho esta problemática. Por 20 minutos, adelante Javier Labarte, que además es secretario de organización del Comité Distrital de San Isidro. Fuertes palmas para Javier Labarte, por favor.
escuchan? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de compartir la mesa con el señor Luis Salazar, que ha sido presidente de la Sociedad de Industrias, un defensor de la empresa nacional, de la empresa manufacturera, hoy por hoy en peligro de ser arrasada. Compañera Najarro, placer estar con usted esta noche. Fernando, gracias por recibirnos. Enrique, gracias por invitarnos. Voy a tratar de ser lo más ligero posible y ágil en esta presentación, que lo voy a dividir en dos partes. Una, que es el tema de los efectos macroeconómicos de los aranceles en general en las economías y en los países, con esta medida que ha tomado el presidente Trump, medida que ya estaba anunciada, o sea, no es una sorpresa, no hay que sorprendernos porque la ha tomado, eso ya lo venía anunciando. Su déficit en su balanza comercial estaba ahí, se ha ido acumulando, y la forma más rápida que consideró para tratar de cerrarlo y además recuperar empleo en Estados Unidos era aplicar aranceles a rajatabla, sin mucho criterio en realidad, porque no tiene objeto, digamos, aplicar al Perú, un país que además tiene una balanza comercial favorable a Estados Unidos durante los últimos 6 años, que no compite con los productos que ellos producen, siendo nuestro principal mercado de exportación de frutas y de productos agropecuarios. Pero en general, los efectos macroeconómicos de los aranceles pueden llevar a una recesión mundial o a recesiones por países. ¿Qué cosa implica eso? Menor crecimiento, mayor desempleo, menor consumo, menor productividad laboral, apreciación real del tipo de cambio, menor inversión, mayor desigualdad. Esos son inflación, por supuesto, siempre es un riesgo, ¿no? Eso, si es que esta guerra o esta disputa comercial no se soluciona pronto, esto puede conllevar a terminar sobre fin de año una situación de este tipo. Ahora, el día de hoy, ayer, ustedes saben, se han reunido en Londres los representantes de Estados Unidos y China. Es el segundo día de negociaciones para ver, digamos, cómo ralentizan, cómo minimizan el impacto del tema arancelario. En realidad lo que van a hacer es ponerse de acuerdo sobre algunos productos porque están, digamos, dañándose el uno al otro. Hay productos vitales que la economía americana necesita de parte de los de China y viceversa. Hay productos que China necesita los repuestos para sus aviones Boeing, necesita una serie de tecnología americana, Estados Unidos necesita los semiconductores, todo lo relacionado a ciertos productos de inteligencia artificial, que si no se sigue el intercambio, eso va a parar, y eso sí es fundamental para el desarrollo de sus programas tecnológicos y digamos, a todo el plan económico que tiene Estados Unidos y China. Ahora, por un lado tenemos China, que basa su crecimiento ahora, antes era en la construcción de viviendas, construcción de megaobras, ahora lo basa en su crecimiento en lo que es la exportación. Entonces se dedica a producir masivamente, ya venía produciendo en exceso y coloca los productos donde debe colocarlos al precio que sea. En Estados Unidos tiene un déficit de su balanza, ellos le venden 450.000 millones de dólares a Estados Unidos de productos y solo le compran en Estados Unidos 150.000 al año. Tiene 300.000 millones, o 140.000, 300.000 millones de dólares de déficit de la balanza comercial al año entre Estados Unidos y China. Entonces, estas cooperaciones primarias van a llevarse para ponerse de acuerdo en estos temas de protección a las exportaciones, como le están llamando, ¿no? Que van a regular, okay, qué cosa te puede exportar, qué cosa necesito, y eso es una gama de productos que pueden ser 20, 40 o 60, a los cuales probablemente no le apliquen ninguna tasa de arancel de inmediato. El resto quedará para próximas discusiones, pero creo que lo más urgente que tienen que resolver es el intercambio comercial de productos vitales para su supervivencia tecnológica, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va. Yo no creo que haya un tercer o cuarto día de negociaciones en ese sentido. Debe terminar hoy día o mañana en la mañana con un apretón de manos,
y con el compromiso de la próxima reunión ya entrar al detalle de lo que es otros productos y cómo ponerse de acuerdo en el tema arancelario entre ellos, porque se están destruyendo sus economías. Dicho esto, ¿en qué nos encontramos? Lo que es el comercio, la situación del comercio internacional peruano, la situación actual. Nosotros nos ha ido bastante bien en lo que es el comercio internacional, las perspectivas. Tenemos una balanza de comercio positiva, hemos exportado 75.000 millones de dólares en el año 2024, las importaciones están por el rango de 51.000, hay un superávit, y lo que es en lo que es exportaciones tradicionales sí son la mayoría. La exportación tradicional son 54.000 millones, lo que es cobre, plata, zinc, oro, y las no tradicionales son 20.000 millones a nivel mundial, no solo China ni Estados Unidos, a nivel mundial. Agroindustria, 11.000 y pico millones de dólares, arándanos, plata, cacao, uvas ha subido mucho. Químico, también hemos exportado 2.400 millones, siderúrgico, alambre de cobre, plata, etc. Prendas de vestir, textiles, 1.180 millones de dólares, llegan en total a 1.637 millones de dólares, metalmecánica, 750 millones de dólares, minería no metálica, 1.050 millones de dólares, fosfatos, etc. Importación, 50.000 millones, insumos, bienes de capital, vehículos, tecnología informática, televisores, todo lo que es incluso cerámica, prenda de vestir, combustible, maíz, soya, leche, carne, papel. Son productos que el Perú necesita, ¿no? Y que no producimos. Ahora, dentro de esto siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: en la oferta exportable del Perú hay un porcentaje que se repite, más de la mitad de los productos que nuestros socios comerciales compran no los producimos. O sea, hay un porcentaje entre 40 y 50%, de los cuales una parte están comprando y otro podría ser comprado. Hay 50-60% de lo que producimos que no van a consumir porque tienen otros hábitos de consumo, porque o los producen o los compran en su zona de influencia o alrededor de ellos, ¿no? O ellos mismos producen los productos, ¿no? Entonces, dentro de esto voy a mencionar los 5 principales socios comerciales, ¿no?, del Perú. China actualmente es el primer socio comercial y primer inversionista, además, en el Perú, ¿no? Tenemos un comercio con los chinos de 39.000 millones de dólares, ¿no?, que ha crecido, viene creciendo hace los últimos 5 o 6 años, entre 11 y 12%, de los cuales 25.000 millones son minería. El 91% de lo que exportamos a China es minería, productos extractivos, minería, no hay valor agregado. Esto es cobre, oro, que se ha incrementado, hierro, zinc, luego tenemos harina y pescado, 1.600 millones, y agropecuario y frutas, solo 2%, o sea, ellos no nos compran frutas, no es el mercado. Puede crecer un poco la exportación de frutas, hortalizas, agropecuario, pero digamos, ellos se abastecen por países alrededor de China, o producen también ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que va a crecer lo que es el comercio con ellos, pero ese porcentaje no va a variar mucho, siempre será 90-91% minerales, y el resto va a ser pesca y lo que es frutas, hortalizas. También crecerá, pero el porcentaje no va a superar pues 3-4%. Es más, no ha habido un año que lleva al 5%, ¿no? O sea, no es un mercado importante para nosotros. Ojalá fuese, pero ellos se abastecen de otras formas, y además hay unos productos que consumen, otros que no consumen. Las importaciones nos venden ellos, bienes de capital, insumos, bienes de consumo, textiles, autos, tecnología, plásticos, medicinas, químicos, acero, autopartes. La balanza comercial es a favor del Perú de 10.000 millones, de 1.800 millones de dólares con China. Se está cerrando un poquito, antes era más. O sea, las importaciones van a ir creciendo pronto, creo que va a reducirse un poquito la diferencia, pero sigue siendo favorable a Perú en 10.000 millones de dólares con China, ¿no? Entonces, ahí tenemos el segundo socio comercial es Estados Unidos, 15% de nuestro comercio, ¿no? 18.800 millones, y de los cuales exportaciones son 9.500 millones, importaciones 9.400 millones.
Los últimos 6 años ha sido a favor de Estados Unidos la balanza comercial, casi $2.000 millones al año, que ellos nos venden más de lo que nosotros le vendemos. ¿Qué cosa? Sin embargo, Estados Unidos es nuestro principal mercado para la fruta, las hortalizas y lo que es la agroindustria. Ellos básicamente estamos colocando un 40% de lo que es frutas, y luego también tener en el mercado americano, ¿no? Es nuestro socio comercial más importante en lo que es frutas, y la exportación de arándanos, de uvas ha ido muy bien, espárragos en su momento, y además lo tenemos muy cerca, ¿no? En lo que es minería, también Estados Unidos tiene un importante porcentaje, tiene casi $2.500 millones en oro, cobre, molibdeno, estaño. Textiles e hilados, 839 millones, metalúrgicos y otros, ¿no? ¿Qué cosas le compramos a ellos? Petróleo, combustibles, maquinaria, equipos, productos farmacéuticos, químicos, chatarra, papel. La balanza de pagos es, este año, el 24, ha sido más o menos equitativo, una diferencia de $100 millones, pero siempre en los últimos 6 años ha sido 2.000 a favor de Estados Unidos. Por lo tanto, el criterio de aplicar a 10% de aranceles a Perú simplemente es una rajatabla, es una fórmula simple, en el cual, digamos, si aplicaría si nosotros exportamos a Estados Unidos $10.000 millones y hay un déficit a favor nuestro de $1.000 millones, entonces el 10%, entonces te aplico el 10% de arancel, cosa que no se ha dado ni es la situación. Entonces hay otras consideraciones que se verán en su momento para ver y negociar, tratar de liberarnos de estos aranceles en la mayor cantidad posible de productos, lo cual es, claro, si el que exporta productos que se consumen en Estados Unidos y el arancel permanece, va a estar en desventaja, porque ahí sí no va a poder vender como estaba vendiendo anteriormente, pues le aplicarán arancel 10%, entonces pierde competitividad. Si los aranceles de países con los cuales competimos en fruta, tipo Chile, México, etcétera, se mantienen igual a los de Perú, entonces no debería sufrir ese sector en su ingreso a Estados Unidos, porque estaríamos compitiendo en la igualdad de condiciones como es ahora, ¿no? Ahora, si nos quitan los aranceles y a ellos hay otros países le ponen aranceles o le mantienen los aranceles, estamos en una posición, estaríamos más favorable, ¿no? Entonces, ¿qué cosa de ahí tercero tenemos la Unión Europea? Perdón, para terminar con Estados Unidos, que lo voy a tratar después, que es un plan más elaborado. No simplemente se trata de ir a negociar la reducción de aranceles, porque hay barreras no arancelarias que van a ser consideradas en la evaluación del caso de Perú. Por ejemplo, quiero comentarles, por ahí, no sé si ustedes saben, pero Estados Unidos ya anunció que en octubre le va a aplicar a todos los barcos fabricados en China, operados por armadores chinos, o operados por terceros, según la categoría, le va a aplicar lo que se llaman unos port charges, que van desde $18 tonelada y según el tipo de barco, hasta $120 para los barcos de fabricación china, y eso entra en efecto en octubre. Entonces hay barcos, le ha dado hasta octubre para que las flotas internacionales se vayan reorientando de acuerdo a la fabricación de sus barcos. Los barcos chinos cambiarán de bandera, pero porque pagan menos estos recargos, que pagarían menos si están bajo otra bandera, pero si son fabricados en China, como son la mitad de los barcos hoy en día, o el 40% de los barcos mercantes, tanqueros, contenedores, graneleros, son fabricados en China, después hay Japón y Corea, pero digamos mayoritariamente son fabricados en China. Entonces, esos son medidas para barreras no arancelarias que pueden empezar a aplicar, relacionadas al puerto de Chancay, poniendo condiciones en el momento de la negociación, etcétera, ¿no? Entonces, esa es uno de los peligros que podemos enfrentar, y que debemos estar conscientes, ¿no? Eso ya fue anunciado. Y van a entrar en efecto en octubre, no sé si lo postergarán un tiempo, se están quejando algunas empresas navieras importantes,
Y luego tenemos otro tema que es, por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá originalmente, bueno, los dos puertos, el Balboa y el Cristóbal, están pues, en propiedad de Hutchison, que es una empresa de Hong Kong, pero controlada por el gobierno chino, obviamente, porque tú, si eres una empresa de Hong Kong, tú tienes que reportar al gobierno chino, no te puedes escapar de rendir cuenta al gobierno chino. Aparte que el gobierno de Hong Kong tiene un proceso de elección en el cual el 60% de los representantes son puestos por el gobierno de China o por el Comité del Partido Comunista Chino. Entonces ahí no hay mucho que escoger. China controla Hong Kong, entonces sí es un problema. Entonces, pero la compra no está restringida solo a esos dos puertos. El paquete de la compañía de inversiones de Blackstone, de BlackRock, se ha asociado con Mediterranean Shipping, que es la línea naviera más grande de contenedores del mundo, para comprarle el 80% de 41 puertos, o sea, el 80% de los generadores de 41 puertos de Hutchison, los chinos, en el mundo. Y eso ya está avanzando. Entonces es un desplazamiento y es un motivo de discusión. Los dos puertos panameños toman el 90% y los otros 41 puertos van a tomar el 80%, o sea, pero están prácticamente olvidando, están pagando $23 mil millones por esa operación, la cual sigue su curso, ¿no? Entonces, ese es un tema que habrá que ver con el tema de la negociación con Estados Unidos también, no el canal de Panamá, pero sí el tema de la aplicación de barreras no arancelares, ¿no? Dicho esto, quiero dejar las perspectivas bueno, los cinco principales. El tercer socio comercial de Perú, el primer China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, ¿no? La Unión Europea es el tercer socio, más importante en importancia de comercio es España, Países Bajos, Alemania e Italia, ¿no? Son los cuatro principales. Países Bajos es un centro de distribución de fruta, o sea, mucha fruta va a Países Bajos y distribuida en toda Europa, ¿no? Yo he comprado arándanos en Dinamarca y eran de Perú, entraban por Países Bajos, que es el distribuidor, pero es el segundo punto de ingreso de venta de nuestra fruta a nivel mundial, pero sigue siendo España, Países Bajos, Alemania e Italia, de los socios comerciales europeos, ¿no? Productos agropecuarios, frutas, arándanos, paltas, minería, también cobre, zinc, etcétera, hidrocarburos, gas licuado. Importamos maquinaria, tractores, farmacéuticos, plásticos de manufactura, maquillaje. Balanza comercial a favor de Perú, 3.551 millones en el año 2024. La India, con ellos hemos comerciado en el 2024 por 5.797 millones de dólares. Pero de esto, en la compra de oro ha sido 4.700 millones de dólares. Y de los 5.700, son exportaciones, fueron 4.700, de los cuales el 90% de los 4.700, más o menos 4.000 y pico de millones de dólares son oro, y luego tienen otros minerales, cobre, están en plata, y solo son 2% de productos agropecuarios y de otros productos. Las importaciones son $1.000 millones que le compramos a la India. Básicamente medicamentos, las motocicletas, vehículos, alguna maquinaria pesada, etcétera, ¿no? Pero acá ya surge el tema del oro, que es un tema que merece ser analizado posteriormente, porque ahora hay una acumulación de oro, una compra masiva de oro de Perú. Primero hay una producción de $20.000 millones de exportando de oro. Lo está comprando la India, que tiene un marco regulatorio laxo, o sea, no pregunta de dónde viene la barra, ni quién la hizo. Emiratos Árabes también está comprando mucho. Bueno, Canadá siempre ha comprado oro, además ellos tienen un centro de producción de oro. Y la China también compra oro en cantidades, incrementando su porcentaje cada vez más. Entonces, una cosa es que te guste el oro y quieres apreciarlo y tenerlo en tu mesa de noche y ver tu barra de oro. Otra cosa es qué cosa hay detrás de estas compras de oro masivas de estos países, sobre todo estos tres que son parte de los BRICS, además, ¿no? de los más importantes. Entonces habría que ver ese análisis, porque
Si uno ve el crecimiento del oro, de la exportación de oro se ha ido de 5.000 millones a 10.000, a 12.000, ahora a 20.000 y va a crecer 20% más este año. Eso por un lado, ¿no? Luego Canadá es el quinto, para no entrar más en detalle, ellos 5.000 y pico de millones de dólares, exportación de oro también, ellos siempre han comprado oro y otros minerales, y ellos nos ven y fruta en menor cantidad, solo 300 millones de dólares, pesca algo, y las exportaciones muy poco, 1.300 millones de dólares, agrícolas, cereales, carnes, petróleo, aceites, maquinaria, medicamentos. Pero la balanza comercial con Canadá son a favor de Perú también, 2.500 millones de dólares en el año 2024, ¿no? Y la tendencia continúa. La tendencia continúa, y lo que he visto en los últimos 3 meses de este año es que la exportación de oro se ha disparado en países que no tienen, digamos, comercio con nosotros, como los Emiratos, ¿no? Donde la familia real es la que maneja la importación de oro, ojo, y ahí nadie se mete. Entonces, y tampoco preguntan mucho de dónde viene, ni quién la produjo, si es ilegal o no es ilegal, cosa que Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Tenemos 24 acuerdos comerciales con 65 economías alrededor del mundo, ¿ok? Entonces, que representa el 94% de todo el comercio del Perú con estos 24 acuerdos comerciales, ¿no? Unos son positivos, como ya lo nombramos, otros son negativos, ¿no? Con esto, pienso que en la segunda parte mencionar un poco la estrategia a la cual deberíamos abocarnos para tratar de sufrir menos con la aplicación de aranceles, recolocar parte de la producción, buscar, pero realistamente, ¿no? Y hacer propuestas más completas, más allá de pedir que no nos apliquen aranceles, sino propuestas ya de inversiones, de incentivos para que inviertan acá en algunos sectores, si es que Estados Unidos y a Europa les interesa, que creo que debería, para lo que es digamos, a defendernos de estos impactos que pueden continuar. No sabemos hasta cuándo va a continuar. Mientras más se demoren a arreglarse el tema, peor va a ser. Esta guerra no le empezamos, esta tensión, guerra comercial, no somos parte de ella, pero sí sufrimos daños colaterales, ¿no? Daños colaterales en cuanto a la aplicación de aranceles, ¿no? Y lo que hemos conversado en lo que es competitividad en ese sentido, y daños colaterales en lo que son la invasión de productos chinos con este exceso de producción que ya se venía, y acá el amigo Luis, que ha sido presidente de la Asociación de Industrias, sabe perfectamente, y creo que lo puede detallar mejor, la amenaza que representa a la manufactura peruana, al empleo peruano, a la inversión peruana, que sí ha apostado por el Perú, que produce competitivamente, que exporta a otros países, y que ahora está siendo invadida con este exceso de producción, y que va a ser mayor en la medida de que estos 300.000 millones de dólares del déficit comercial con Estados Unidos, parte de él no serán producidos ya por los chinos, algunas fábricas cerrarán obviamente, otros productos van a continuar comerciando con Estados Unidos porque son vitales, otros serán recolocados en Asia, en el África, en Sudamérica, en países como el nuestro, como hay economías emergentes, y recolocado significa a cualquier precio, a lo que sea, y con unas políticas comerciales desiguales, haciendo dumping, que han sido denunciados acá en diversos sectores. Luego sus industrias son altamente subsidiadas, su exportación es subsidiada, y entonces, y acá lo que se debe defender no es que nos den condiciones especiales a la industria peruana, se debe defender que nivelen la cancha para competir en igualdad de condiciones. Eso es lo que debemos pedir, ¿no? Entonces, ese es un daño colateral que vamos a sufrir, aparte de los aranceles, es un daño colateral de la guerra. Y luego las medidas, las barreras no arancelarias, que van a seguir apareciendo y que vamos a poder darnos cuenta, como son los recargos a los barcos chinos que recargan en Estados Unidos, como son la aplicación de tarifas adicionales a los barcos que salgan de Perú, si son producidos por China. Y olvidémonos, creo yo, de que la industria nacional acá, o que alguna empresa china va a venir al puerto de Chancay o a la zona económica especial
a instalarse para tratar de vender en Estados Unidos como producto nacional. Yo no creo que eso se va a dar porque Estados Unidos tiene todos los mecanismos para detectar este tipo de acciones y no lo va a permitir, y eso será motivo, estoy seguro que lo van a poner en la mesa en la discusión cuando se junten eventualmente con los representantes del gobierno peruano y conversen sobre el tema de los aranceles y qué le podemos ofrecer a Estados Unidos. Que vengan acá y que pongan industrias, no creo, porque lo que quieren es ellos recuperar su empleo en Estados Unidos, pero sí se les puede ofrecer desarrollar proyectos, o sea, infraestructura, puerto, una hidroeléctrica, una carretera, y mega obras de ese tipo, dándole incentivos, y el gobierno americano dándole también incentivos a sus empresas americanas para que ellos puedan venir acá, porque si no, eso no va a funcionar, ¿no? Son empresas que pueden tener 3 centrales nucleares y le pides que inviertan $500 millones en el Perú para que hagan una hidroeléctrica o una carretera. Lo hacen, pero digamos no es su core business, su negocio principal, pero sí, si se quiere tener una posición en Sudamérica que le haga contrapeso al ingreso de China por el puerto de Chancay, que quiere llegar hasta Brasil y controlar un poco el comercio acá, porque obviamente ese es su objetivo, entonces va a tener que interesarse y tomar este tipo de acciones para reposicionarse en esta zona que siempre fue más cercana que distante, ¿no? Con Estados Unidos. Igualmente los europeos, ¿no? Hay ciertos sectores que están avanzados que pueden posicionarse acá en la medida que tengan el interés y que sus empresas las motiven y las incentiven. Dicho esto, acá termino la primera parte. Muchas gracias, estimado Javier. Fuertes palmas para... Cuando empecé con las actividades de lo que hoy día es ya el Centro para la Democracia Social, que ya lleva varios años de fundado, que lo fundamos aquí con Luis Canepa, que está acá presente, y con François Novaro, y además con nuestro querido y recordado Omar Gandarillas, recuerdo que el primer evento público que hicimos fue justamente un mes antes de que explotara la pandemia en el año 2020. Y recuerdo que justamente juntamos diferentes perspectivas para hablar del tema laboral en el país. Juntamos la perspectiva de alguien que que fue superintendente de SUNAFIL, evidentemente alguien por los gremios agrarios también, alguien por la academia, un profesor universitario. Y desde la perspectiva de la empresa lo convocamos, recuerdo, a Luis Salazar Stelzer, hace ya más de 5 años, en verdad, para comentar justamente estos temas. Él ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, conoce muy bien el tema económico y la perspectiva y la mirada que puede tener el empresariado nacional, sobre todo aquel que busca sin duda construir y otorgar valor agregado a la producción, de lo que puede significar en este contexto la guerra comercial que hemos detallado. Adelante, Luis Salazar, y muchas gracias por tener la amplitud democrática de estar hoy día en la Casa del Pueblo de Miraflores. Muchas gracias, adelante, fuertes palmas, por favor. Bueno, muchas gracias, Enrique, por invitarme. Encantado de estar acá. Muchas gracias por recibirme también. Encantado de ver si puedo contribuir en algo. Javier ha dado un montón de cifras. Yo voy a tratar de ir un poquito a entender la parte contextual. Y el primer tema que creo es importante es analizar qué está pasando en Estados Unidos, cuáles son los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hace tiempo adoptó la idea de un sistema económico que estaba basado en los servicios y el conocimiento, y decidieron que la manufactura no era importante, y dejaron que la manufactura se vaya a Corea, Japón, China, y lo que terminó ocurriendo es que Estados Unidos, no solo Estados Unidos, Europa tomó esa misma línea, digamos, y lo que ocurrió al final es que ni Europa ni Estados Unidos tuvieron los crecimientos que debían tener, y China tuvo crecimientos muy grandes y empezó a crecer económicamente muy fuerte. Entonces se desbalanceó el tema desde el punto de vista, estoy hablando de Estados Unidos. Problemas internos, sobre todo en la parte media, donde era la parte industrial, que se fue destruyendo, problemas de la gente para conseguir empleo. Antes un trabajador americano perdía un empleo y lo conseguía inmediatamente en otro lado. Hoy ya no es así.
O sea, hoy les cuesta volver a conseguir un empleo. Eso por un lado. Por otro lado, el déficit tremendo que tienen, el endeudamiento que ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años y que lo tenían que parar de alguna manera. Entonces, y con un China con un manejo no democrático, porque China no es democrático, es un solo partido y tiene dirigentes que duran mucho, planificación de largo plazo. En el caso de Estados Unidos, con una democracia complicada, donde hay un enfrentamiento fuerte entre demócratas y republicanos, que todo esto ha traído muchísimos problemas para Estados Unidos. En ese contexto sube un Trump, después de haber perdido las elecciones anteriores, y vuelve a regresar por el tipo de gestión que tuvo los demócratas al poder en Estados Unidos. Trump es una persona que no viene del mundo político ni del mundo militar que han sido tradicionalmente los presidentes en Estados Unidos, sino que más bien es una persona que se ha hecho de abajo, que ha venido del barrio de Queens, o sea, que es una persona con un perfil no normal dentro de lo político, por decirlo así, parecido a lo que estaba ocurriendo con Milei en Argentina, con un contexto un poco diferente. Y Trump lo que está haciendo, que Javier lo ha explicado de alguna manera también, está primero tratando de reposicionar a Estados Unidos como el líder del mundo, que lo está perdiendo. Está teniendo este problema interno económico muy grande, el problema laboral, social muy grande, y está haciéndolo con el estilo que tiene una persona que viene de estos barrios que son duros, de matones, o sea, de manera matonesca, digamos, y lo está aplicando en el mundo. El estilo, lo que entendemos de mucha gente con la que hemos hablado, es que es un estilo de negociación. Entonces es un primer tema que habría que tomar en cuenta, es su manera de negociar, que está buscando corregir variables internas y externas, apunta a una negociación muy dura. ¿Hasta dónde va a llegar? No le importa a él pedir 100 y después quedarse con 10, porque al final consiguió los 10. O sea, es una persona que se manda nomás a pedir, no sé, habló de 100% de aranceles y después lo bajó a 50, ahora está sentado negociando. O sea, lo que está buscando él es volver a emparejar las cosas más a favor de Estados Unidos. Más bien emparejarlas, no, más bien jalarlas nuevamente más hacia Estados Unidos, al dominio de Estados Unidos. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de China, China justamente estuvo apoyado en la construcción, pero la construcción ya no le sirve para desarrollar el desarrollo económico interno, y está basándolo en las exportaciones. En ese contexto viene esta pelea con Estados Unidos. Ya en el gobierno anterior de Trump habían subido los aranceles a China. China ya se había preparado. Tuve la suerte, digamos, de estar hace 3 semanas en China. Al final uno tiene que moverse como se mueve el mercado, y nosotros estamos importando cosas de China para el Perú, ¿no?, en este momento. Y visitando los proveedores, cosa curiosa, diferente a lo que uno escucha, no estaban tan preocupados por la guerra entre China y Estados Unidos, porque ya habían bajado al 15%, 20% la exposición de exportaciones de las empresas a Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal mercado del mundo. Por otro lado, China hace tiempo ya decidió geopolíticamente conquistar el mundo a través de lo económico. ¿Qué hicieron? Primero el tema de asegurarse materias primas, acá con la minería, ¿no? Creo que el 60% de la minería está en manos chinas. De ahí con el tema de energía, y ese es un riesgo que corremos como país en este momento. La energía, sobre todo Lima, que está manejada la distribución por los chinos, y el gobierno chino, que eso tenemos que entenderlo también, es un gobierno el que está manejando la energía, un gobierno extranjero. Lo mismo con la minería, no es una empresa privada, y el puerto. Entonces China está con esta estrategia. Ha empezado a poner algunas fábricas. Acá, por ejemplo, estamos hablando de una fábrica de cerámica que le están poniendo a la Prepo en Chincha, sin ningún permiso. La han construido, trayendo chinos para construirla,
sin cumplir con las condiciones laborales que se tienen que cumplir en el Perú, y lo están haciendo en el Perú. Entonces, en esos contextos es que nos estamos moviendo. Desde el punto de vista de las exportaciones peruanas, la gran mayoría, como explicó Javier, el 91% de lo que exportamos son commodities. Y la pregunta que nos hemos hecho en la sociedad en su momento es: ¿qué tanto vale exportar commodities si necesitamos un tratado de libre comercio para exportar commodities? Porque al final, en general, los commodities los terminan comprando igual, los terminan necesitando igual. Si no nos los compraron a nosotros, se lo compraron a otro, pero ese otro o otros que le compraban a ese van a tener que comprarnos a nosotros. O sea, el tema de los commodities normalmente no lo vas a mover con temas arancelarios, lo vas a mover con necesidad. No sé si lo estoy explicando adecuadamente. En el caso de Estados Unidos, sí, muchísima de nuestra exportación es de valor agregado, tiene valor agregado, sea por el lado exportador de chips, los chips, por ejemplo, que se venden tanto en Europa como en Estados Unidos, de Inca Chips, ¿no? Pero y muchas otras cosas más, textiles, sí, fruta, y con elaboración además. O sea, entonces, desde el punto de vista de valor agregado, el peso de nuestras exportaciones es mejor hacia Estados Unidos que hacia China. Hay un tema que yo creo que a veces nos confunde. Si vemos, yo voy a hablar cifras gruesas nomás porque ya diste mucho detalle, pero más o menos Perú le exporta a China 25.000 millones versus Perú que le exporta a versus Estados Unidos que le exportamos 10.000 millones. Entonces parece que el negocio es mucho mejor con China, pero repito nuevamente, es básicamente commodities, que mi impresión es que eso se podría reacomodar. Es cierto que tenemos una balanza positiva con China, porque es más o menos 15.000 millones a favor de nosotros con China, ¿correcto? Pero nuevamente, repito, sobre commodities, ¿no? En el caso de Estados Unidos, si bien nuestra balanza es negativa, importamos más de Estados Unidos que nosotros exportamos a ellos, tenemos este tema de valor agregado que creo que se puede seguir haciendo crecer. Hay un problema que sí tenemos que afrontar, y esto hablando del perfil de Trump, de cómo es Trump. Trump tiene una posición de o eres mi amigo o eres mi enemigo. No acepto términos medios. Y en ese sentido, como Perú, estamos con algunos problemas. He hablado de la energía, he hablado de la minería, pero el principal es el puerto de Chancay. Estados Unidos no va a aceptar que China esté manejando el comercio así nomás. Y es un problema que nos pone en cierto riesgo con Chile, por ejemplo, que también ya está tratando de ver si logra poner un puerto ahí. Esos temas, digamos, son los temas que vamos a tener que afrontar y evaluar. Si en algún momento llega, que muchos creemos que va a llegar, nos van a exigir que decidamos si estamos con China o si estamos con Estados Unidos. Y no van a, sobre todo Estados Unidos. China no se va a hacer problema, el que va a estar en esa posición es principalmente Estados Unidos. En el caso de Argentina, que no tiene esa dependencia que tenemos nosotros de esta relación bilateral con China, ya eligieron Estados Unidos. Ellos han dicho: yo me voy por el lado de Estados Unidos. Hay dos factores, yo diría, geopolíticos que también debemos analizar. Uno, la política china de apoyo a la industria, en este caso todo lo que es generación de valor agregado, terrenos que son dados en concesión, créditos blandos apoyados por el Estado participando en las empresas. Tú hablaste de inteligencia, toda empresa que sea China tiene la obligación de pasar datos de inteligencia a China. O sea, China con eso está entendiendo cómo funciona cada país en todas partes del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, que no es una democracia, que es vertical, y que toman políticas verticales, donde en realidad la negociación va a ser probablemente muy unilateral, en el sentido de China ya tiene una posición muy fuerte acá, que son temas que vamos a tener que evaluar muy fuertemente.
¿Dónde creo que está el tema que más vamos a tener que analizar en el Perú? Son las políticas internas. Hablé hace un ratito del viaje a China que hice. Voy a poner algunos ejemplos. Para ser competitivo uno tiene que tener los costos muy bajos. En general ahora en el mundo ya el ser competitivo implica ser eficiente. Pero las normas que tenemos en el Perú son caras en general. Desde laborales, desde INDECI, desde todas las entidades reguladoras, IGEMIT, IGESA, y todo nos saca fuera de competencia. Yo hablo siempre de que el peruano es como un atleta, un buen atleta, pero que le hemos puesto un montón de plomos en los pies. Y esos plomos los ha puesto el Estado. Voy a usar un ejemplo simple, los EPPs. Ahora en mi visita en China, donde no hacía falta, por ejemplo, tener casco, los obreros no tenían casco. Donde no hacía falta tener botas con punta de acero, los obreros andaban con zapatillas. Andaban con un short, con un polo, relativamente cómodos y sin riesgos grandes. Donde tenían que tener EPPs, sí los tenían. En el Perú, nosotros estamos exigidos de que absolutamente todos tengan el uniforme completo, con el casco, con todo. Entonces, mantener eso es carísimo. Y eso yo podría decir que agrega en algunos casos, dependiendo de la empresa, entre 1 y 2% más de costos, hasta 10, 12, 15% más de costos, fuera de competencia. Todos los temas de infraestructura que no tenemos hacen que el Perú no sea capaz de competir, o sea, traer un producto que creo que lo mencioné también alguna vez antes, no sé si contigo, Enrique, traer un producto de Huancayo a Lima cuesta más que mandar ese mismo producto a Estados Unidos o a otro lado. O sea, entonces, tenemos una serie de problemas que es donde yo veo el mayor riesgo. Creo que debería preocuparnos un poquito menos la guerra entre Estados Unidos y China, porque si hacemos la tarea interna, tenemos muchos otros mercados, que esa es otra cosa también importante. En el mercado internacional, Perú es chico. O sea, no es que seamos un gran jugador para China o para Estados Unidos. Entonces, el hecho de ser chicos nos permite ser más flexibles si es que hacemos la tarea interna y podemos exportar a más países en el mundo, digamos, que con todos los tratados de libre comercio, que tenemos 46, si no me equivoco, ¿no? Mencionaste. Entonces, ¿cómo veo yo el tema? Principalmente que la tarea es principalmente interna. Que sí vamos a tener un punto de negociación con Estados Unidos, que es esta posición fuerte que probablemente va a tomar con el tema de China. Como ya mencionó, si sale del puerto de Chancay, no me acuerdo, creo que era 50% de aranceles, dijo algo así, no me acuerdo exacto el nombre. Pero amenazó, pero no lo llegó a hacer todavía. Pero estamos en esos procesos de negociación. Entonces, ese sería un poquito cómo yo veo el tema, coincidiendo con todo el análisis de cifras y de tendencias que ha mencionado Javier. Muchas gracias, querido Luis Salazar. Muy clara lectura. Tenemos máximo 3 intervenciones de 1 minuto y medio para hacer alguna pregunta. Adelante, quien quiera, levante la mano, por favor. ¿Quién quiere intervenir? 1, ¿quién más? 2. ¿Alguien más? Vladimir Rendón, empezamos. Una pregunta para usted, Enrique, y para el señor Salazar. ¿Cómo va a afectar la relación, esta pelea que ha habido entre Elon Musk, el gigante tecnológico, y Trump? ¿Cómo nos va a afectar a la guerra comercial? Y para usted, Enrique, el día de hoy en el Congreso, una pregunta política, se ha visto el tema de que van a investigar la muerte de Alan García. ¿Cómo lo toma usted? Venido de Diario Expreso, se ha manifestado. Adelante usted. Nosotros tenemos el puerto de Corío. ¿Qué posibilidades tenemos de promover que los americanos inviertan en el puerto de Corío para compensar la inversión china? La diferencia es que los americanos no invierten el gobierno, sino que son las empresas las que tienen que invertir. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos litio, que
que no se está moviendo todavía. Y a los americanos les interesa mucho el litio, que es una de las tierras raras que los chinos les están ajustando. También nos puede dar fuerza para financiar los ellos. Y la tercera cosa es que los chinos han dicho que quieren financiar la carretera que va de Chancay a Brasil y costaría $14.000 millones. En mi opinión, esa carretera beneficia a Brasil y a los chinos, a nosotros nada. O sea, deberían pagarla a ellos, no a nosotros. Muy bien. Segunda y última intervención, 6 minutos cada uno para las respuestas y para el cierre final en el mismo orden. Establecido, adelante Javier Rabat. A ver, en el tema del corredor bioceánico, tren bioceánico, yo publiqué un artículo en noviembre, claramente diciendo de que el gobierno peruano, el tren puede ser bienvenido, pero el gobierno peruano no puede intervenir, no puede financiar, ni entrar en la financiación, ni en sociedad en esa línea férrea, porque quieren hacer de acá Pucallpa y de ahí llevarla a los centros de producción brasileros. La parte peruana, hablan de 7.000, los proyectos ferroviarios en la selva empiezan con una cifra y no sabes en qué terminan. Al final terminas endeudado con los chinos, y es verdad, lo que es, primero, el Perú, su principal exportación en términos de toneladas es mineral de hierro que sale por Chobán, que tiene su propio terminal. O sea, esa carga no tiene, y va en viaje directo, no tiene un centavo de ahorro, y llevarla a Chancay ni por ferrocarril, ni por camión, ni por nada. Los concentrados de cobre salen por Matarani, donde hay $400 millones invertidos por 3 de las mineras, incluidas las Bambas, que usan los barcos graneleros. Los cargamentos de cobre van en 35.000, 40.000 toneladas, no son mayores a eso. No necesitan ser transportados por ferrocarril o Chancay. Tampoco necesitan, sí podrían ir a Corío, por ejemplo, pero en todo caso en Matarani está funcionando muy bien. Callao tiene el terminal de Impala, que es un supermodelo terminal para el embarque concentrado. Altamira, que es el principal exportador de cobre, concentrado de cobre, tiene su mineraducto que se viene de Ancash hasta Huarmey, y ahí es embarcado el lote de 35.000 en su propio terminal. Y así se movilizan todo lo que es los concentrados de cobre, zinc y mineral de hierro. No necesitan a Chancay, no necesitan de ferrocarril, están cercanos a su zona de producción, y además cuentan con tecnología de última punta para ser eficientes, cargar rápido, tienen el calado suficiente, no requieren 20 metros de calado para cargar estos cargamentos, salvo lo que es Chobán, que es China, tiene su propio puerto, tiene 17 metros de calado, pero ellos cargan barcos de 180.000 toneladas. Entonces, ese tren a lo que va a favorecer es a los usuarios chinos y brasileros que comercian. Su balanza comercial es 20 veces más grande que la que tiene con Perú con Brasil. O sea, no tiene sentido que nosotros lo paguemos, ni participemos, ni corramos riesgos endeudándonos con el gobierno chino como parte de su proyecto de la ruta y la seda, en la cual te financian, y luego la transparencia en el manejo de los costos, el costo total, los problemas ambientales, geográficos, sociales y laborales que se generan, van a tener que ser asumidos por nosotros. Que lo hagan ellos a su costo y riesgo, si lo quieren hacer, porque ellos son los que se benefician. Y además, que dejen algo para el Perú en ese tramo. No puede ser que lo hacen gratis, ¿no? Ahí tienen que pagar o un peaje o de exigirle obras a lo largo de la ruta. El puerto de Corío está en la evaluación de demanda, es un proyecto ambicioso, hace 20 años está siendo evaluado. Pero tienes ahí lo que tienes ahí es la ISA Sur, que llega hasta la frontera, tiene sus 800 kilómetros más o menos hasta la frontera brasilera, que sale por hilo, y lo está a 20 kilómetros de lo que podría ser Corío. Entonces ese podría ser la salida para parte de la carga brasilera. Ahora, de ahí hacer un tren que venga a Corío, que lo hagan los brasileros. No tenemos por qué traer su soya o traer su carga, y a los chinos llevarle su carga a nuestro costo. Ya tenemos el IRSA Sur, que no ha funcionado, es subutilizada, y se debe promover. Dentro de las cosas que se tienen que hacer es revisar por qué no ha funcionado, por las trabas, porque un turista se demora horas en cruzar la frontera,
porque hay problemas fitosanitarios, aduaneros, hay normativas, certificaciones que lo hacen muy difícil comerciar en forma fluida. Sin embargo, nuestro comercio con Brasil es mínimo. Nuestra balanza comercial con Brasil es 5.000 millones de dólares anuales, que además favorece a Brasil. Ellos nos venden más de lo que nosotros les vendemos. Ellos tienen las frutas y tienen una serie de productos con los cuales se abastecen, no necesitan de los nuestros. O sea, ese tren es por el corredor bioceánico, como también estaba hablando de uno que venga por Iquitos a Pucallpa o etcétera. Todos lo quieren derivar por Chancay. ¿Por qué por Chancay? Llévatelo a Hilo, llévatelo por Corío. Las cargas peruanas no necesitan movilizarse a Chancay para ser embarcadas. Ningún mineral necesita ser movilizado para Chancay, y además ni siquiera tiene permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es lo que mencionaba Luis. O sea, el gobierno tiene que entender que la competitividad y conectividad es importante, y que tiene que acercarse a estos productores, pequeños productores que están en la sierra, en la selva, haciéndosela fácil, o sea, tecnificarlos, agruparlos, financiarlos, ayudarlos a acercar sus productos a la costa para que sean más competitivos. Y también la reducción de costos en la industria y lo que es el sector exportador va a ser un tema que van a tener que ajustar para sobrevivir este periodo de incertidumbre arancelaria que va a haber con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo coincido con Juan. El tren bioceánico que lo construyan ellos a su costo-riesgo y que asuman todas las contingencias que proyectos de ese tipo tienen. Sin embargo, ya el ministro de Transportes, que antes no estaba de acuerdo, y ahora el ministro de Economía ha declarado que está de acuerdo y lo ha priorizado. Esta hora es designado, creo que 7.500 millones de dólares para financiar el tramo peruano, lo cual es una cosa que no debemos permitir. Y luego hay otras formas y no todo tiene que pasar por Chancay. Acá, por ejemplo, se dio una ley de cabotaje que no sirve para nada el año pasado. No ha incrementado el cabotaje, y no hay que confundirlo con transbordo. El transbordo es una operación que viene del contenedor de San Antonio, Chile, y se transborda en Chancay con destino a Shanghai, digamos, ¿no? El cabotaje es carga peruana que se origina en Perú, es transportada entre puertos peruanos, ¿okay? Y eso tiene su propia normativa. Y si no se hace una ley que es económicamente atractiva, además, no solo para carga, sino para pasajeros, o sea, ¿quiénes de ustedes no estarían de acuerdo en tomar un servicio de ferry para venir de Chilca, como hacen muchas plantas que tienen que llevar gente en ómnibus? Trae poner servicio de ferry que transporte pasajeros entre Chorrillos, entre Chilca, Callao, Huacho, Chancay, hasta diferentes servicios, ¿no? Pasajeros y carga, camiones que no quieren circular, autos, etcétera, ¿no? Entonces, pero es una ley, no les ha dado el cerebro para hacer una ley más o menos coherente, moderna, atractiva económicamente. Al contrario, todo lo contrario, es una ley simplona que lamentablemente no ha generado, si analizamos las cifras, no ha generado en cantidad de operaciones que se han hecho, y en transporte de carga marítima entre puertos no ha funcionado, no ha motivado a nadie a mover un dedo. ¿Por qué? Porque no tienen imaginación para hacer una buena ley de cabotaje, ¿no? Entonces, es una cosa que se puede promover ya con otro gobierno, porque no es preocupante la actitud del ministro de Economía actual, ¿no? Luego, otra cosa que pienso que podríamos hacer es establecer una comisión multisectorial entre el sector privado, el sector, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Inteligencia, un comité para filtrar inversiones. O sea, no puede ser de que actualmente Europa ya lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Canadá, Australia, Reino Unido. El último año han establecido comités de filtros de inversiones, vale decir, ¿qué cosa tenemos acá? Regresando a lo que menciona Luis, el sector de energía, todo Lima está controlado, se compraron, los chinos compraron Enel, compraron Luz del Sur, que además esas dos compañías, el dueño de esas dos compañías es el Estado chino, pero el dueño de las dos empresas es una compañía que administradora de los activos del gobierno chino, que es la misma dueña de Costco. O sea, todas estas empresas están entrelazadas entre sí. O sea, Costco
El propietario de Costco es una compañía que administra los activos del gobierno chino, que a su vez es la misma dueña de Luz del Sur, que se la han comprado. Entonces, no solo eso, energía, se han comprado ahora una fábrica de explosivos, parte de una fábrica de explosivos. China tiene como país la mayor cantidad de contratos de construcción otorgados. El Banco de Chile está acá, se han comprado la compañía de seguros La Positiva, entre otras cosas. Aparte de la cerámica, quieren hacer otra fábrica de vidrio para digamos, a toda Sudamérica, para abastecer a Sudamérica. En fin, las inversiones son bienvenidas, pero no en esa forma, no como lo que han hecho en Ica con la fábrica de cerámica, y tampoco tienen que ser filtradas. No te puedes meter ¿sabes qué? Me voy a comprar un terreno, porque están comprando terrenos para la agroindustria. Voy a comprar un terreno en la frontera, o cerca al aeropuerto, o al puerto del Callao, o al aeropuerto internacional, y quizás un alter ego, un dueño de Liechtenstein, porque acá el que controla, porque es la propuesta, porque salvo la SUNAT, es el único filtro que tienes para determinar de dónde viene la inversión. O sea, si dice Luxemburgo, para ellos es Luxemburgo, pero no van más allá. Tienes que ir más allá para darte cuenta, por ejemplo, que las inversiones chinas en el Perú, el monto, y las americanas aparecen con montos menores, y los montos reales son muy superiores a lo realizado. ¿Por qué? Porque se aparecen con razones o con orígenes, digamos, van a través de varios países, y sin embargo el dueño es una empresa china. Entonces, si quieren poner un aeropuerto o un puerto al costado o comprarse terrenos al costado de la frontera, o frontera que está prohibido, o en bases aéreas o cercano a bases navales, actualmente el que más o menos filtra eso es la SUNAT como digamos, como inversionista, y no hay ninguna otra limitación o otro filtro, ¿no? Entonces creo que es el momento de empezar a filtrar y a direccionar nuestras inversiones en temas sensibles, en temas productivos y en temas de valor agregado. O sea, seguimos el mismo tema de los commodities. China nunca va a ponerle la arancel al cobre para ingresar a nuestro cobre, es más, no lo van a hacer, ni al oro tampoco, ¿no? Entonces, es un tema que hay que seguirlo. Y luego la conectividad y la competitividad es vital si queremos, digamos, a incorporar a un sector de productivo. Además, gran parte de las de empresas que exportan son MIPES o son pequeñas empresas que emplean mucha gente. Ahora, las grandes son las que exportan la gran cantidad de la carga, pero en cantidad de empresas, las pequeñas empresas de textiles, los que están en Gamarra, que están sufriendo tremendamente, y otros tienen que tener una serie de facilidades, una serie de estraves y ayuda del gobierno para poder subsistir para pasar estos malos ratos, mientras continúe el problema de la pugna esta, que no es solo es geopolítica, es económica y es militar. Trump y Xi Jinping saben de que el único país que puede parar a China es Estados Unidos, y Trump sabe que el único país que puede parar a Estados Unidos es China, no hay otro, el resto no cuenta, son ellos dos, y eso es, lamentablemente, puede llegar un momento en el cual tenemos que tomar lados, ¿no? Tenemos que tomar parte. Tratemos de que no llegue esa situación, pero digamos, yo personalmente estoy en el lado de los inversionistas más transparentes, empresas que se manejen bajo términos comerciales, que no sean estados comunistas los inversionistas, que violen todas las leyes, que subsidien, que dampeen, que venden a precios irrisorios y reales, simplemente para penetrar, luego destruir tu industria y luego ya posicionarse en tu país. Entonces, producción y importación de productos con valor agregado es vital, aparte de mejorar la competitividad, incorporar un sector productivo que está un poquito desconectado. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, coincido con todo lo que ha dicho Javier. Hay un ejemplo de problemas que ya hubieron con el puerto de Chancay, que son los servicios internos, que no querían que haya competencia,
que querían que se use solamente a Costco Shipping para los barcos que pudieran entrar. O sea, ya ha habido algunas muestras, digamos, de cómo pretenden actuar, digamos, los chinos, ¿no? Estoy de acuerdo en que si el tren va a beneficiar a Brasil y a China, no deberíamos nosotros estar asumiendo el costo. No tiene mucho sentido. Es cierto que sí necesitamos generar conectividad con la selva o con el interior del país en general. O sea, hay un tema que tenemos que resolver, lo que no sé es si sería este tren la solución o que tenemos que pensar en otras alternativas, ¿no? Desde el punto de vista de Corío, lo que yo entiendo que es el principal problema, y ha sido también un problema en el puerto de Chancay, que cuando uno analiza los retornos de inversión, si lo ves solo como un inversionista, no se están dando. No hay suficiente mercado por un lado y el costo es bastante caro de armar el puerto. Y en el caso del puerto de Chancay, lo que me explicaron, la razón por la cual terminaron siendo los chinos es porque ofrecieron más del doble de lo que ofrecía el siguiente postor. Y una de las cosas que yo tomaría o haría como país es, por ejemplo, determinar que ningún Estado, el Estado peruano no puede poner empresas, salvo que, ¿cómo se llama? Con el tema de... El rol subsidiario. El rol subsidiario, solamente con el rol subsidiario. ¿Cómo así permitimos nosotros como país que otros países, el Estado de otros países ponga empresas en el Perú? Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que revisar de todas maneras y que no deberíamos aceptar, porque no va a haber competencia libre, no va a haber igualdad de condiciones, lo que tú hablas de la cancha, no va a haber. Y no está habiendo. En este momento ya no está habiendo. Entonces, eso desde el punto de vista del tren, que era la pregunta, ¿no? El tema de Corío, ya lo mencioné, el tema de costos. El litio, lamentablemente hay bastante litio en muchos países. Argentina, sobre todo en el norte de Argentina, está apareciendo mucho. Y otra vez caemos en el problema regulatorio interno. Nosotros hemos ido poniendo muchas trabas desde la consulta previa, del hecho que cualquiera que quiera hacer una inversión tiene que pasar por años y miles de trámites, expedientes, que han hecho que sea cada vez menos viable hacer una inversión fuerte en el Perú en minería. Entonces, nuevamente caemos en lo mismo que hablaba yo, de decisiones políticas internas que tenemos que tomar para que se simplifique y se liberalice la inversión privada. Tema Trump con Musk, creo que es más un problema interno, no creo que vaya a afectar las políticas de comercio exterior. La disputa ha sido principalmente por la reducción de gastos que tendría que estar haciendo el gobierno americano, donde había algunos cuestionamientos de ida y vuelta, digamos, pero viene por ahí el tema. No creo que eso nos termine afectando a nosotros. Lo que podría cambiar quizá es dentro de 3 años, 3 años y pico es la elección, 3 años, ¿no? 3 años, bueno, 3 años. Sí. También en el Congreso. Entonces puede haber cambios de poder, digamos, en Congreso, diputados y Senado, ¿no? País puede afectar y quizá eso traiga un tipo de cambio política, pero eso no lo veo tan claro, ¿no? Entonces no creo desde el punto de vista nuestro que el tema de Trump con Elon Musk nos vaya a hacer mucho. A mí me gustaría terminar, esta ya mi última intervención, ¿no es cierto? Diciendo que me parece sumamente importante estos eventos que están teniendo, muy importante que discutamos estos temas que estamos discutiendo ahora, porque el Perú tiene una riqueza enorme, que si somos capaces de diseñar las políticas adecuadas para que las aprovechemos y las desarrollemos, deberíamos ser nuevamente una potencia. Fuimos el centro de Sudamérica antes de los españoles, hemos sido el centro de Sudamérica con los españoles, tenemos que volver a ser el centro de Sudamérica y creo que lo podemos hacer. Tenemos la ubicación geográfica, tenemos los climas, tenemos todo, tenemos minería espectacular, o sea, desde el punto de vista de costos, por la calidad del mineral, es baja el costo para sacarlo. O sea, tenemos un montón de ventajas y los peruanos somos trabajadores también. Los peruanos somos buscados y reconocidos afuera cuando salimos a trabajar. Entonces, tenemos a la gente,
tenemos todas las condiciones en el país, tenemos que tomar las decisiones para políticamente hacer que desarrollemos el país. Y ese son, creo que lo que siento que están ustedes, y creo que estamos todos pensando en cómo podemos lograr ese camino. Gracias. Creo, el comentario, solamente para agregar 10 segundos, creo que lo que no entendió Elon Musk fue que finalmente estaba ya en el terreno político, y lógicamente para impulsar o para consolidar el poder republicano, fundamentalmente el de Trump, necesitan ganar la elección de medio término, y por lo tanto una reducción en el presupuesto no era algo positivo. Él ha logrado bajar algunos millones, pero este paquete pues lo va a multiplicar por 200, me parece. Por lo tanto se chocó ahí con una realidad muy fuerte. Y evidentemente la política ahora, sobre todo con el liderazgo de Trump, bien o mal ejecutado, es capaz incluso de iniciar, yo diría, hasta una persecución económica, ¿no? Porque le está quitando, para empezar, el subsidio que había de parte de los Estados Unidos para la compra de autos eléctricos, por cierto, que le va a afectar muchísimo. Muy bien, agradecido infinitamente por la participación de Javier Labarte y Luis Salazar. Doy paso a Carmen Najarro para que pueda clausurar esta sesión número 31. Compañeros, buenas noches. Compañeros, en esta oportunidad, para ti es muy importante, que muchas veces no se toca, pero aquí con la agenda social, gracias al compañero Enrique Valderrama, quien lidera, ¿no?, esta agenda social ya hace mucho tiempo, tenemos esa oportunidad. Agradecer la ponencia de los compañeros Luis Salazar, del compañero Labarte, que han tenido a bien explicarnos didácticamente y poder de repente en alguna medida tomar conciencia de cómo estamos, ¿no?, con respecto a China, con respecto a Estados Unidos. Compañeros, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasarle una ficha de inscripción al amigo Luis Salazar. Muchas gracias, nos vemos el próximo mes. Como siempre, segundo martes de cada mes. Muchas gracias por estar aquí.